Quizás lo que más nos afecta a todos, la primera decisión que ha tomado el gobierno, era una promesa pendiente, era la subida de las pensiones, ni pensionas ni pensionos, ¿no? Tendría que decir pensiones, la subida, ese 0,9% que estaba pendiente, que no se hizo en diciembre, porque dijo el gobierno, estamos en funciones, no debemos, ahora sí, se traduce, ¿en qué se traduce? Vamos a aclararlo, los 9 euros hemos calculado de media por pensión media, sube, Lorena. Sí, esa subida de las pensiones del 0,9% va a suponer un gasto de 1.400 millones de euros para este 2020, lo que se podría traducir en 7.800 millones al cierre de los 4 años de legislatura. Pero, ¿cómo lo van a notar los pensionistas? Ahí va lo importante. Pues para una paga media de 995 euros, el incremento será de en torno a 9 euros, por lo que la pensión media en España superará ahora sí la barrera psicológica de los 1.000 euros. Gracias, Lorena. Vamos a saludar en este momento a un economista, Juan Ramón Rayo. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar por hablar de esto, por los planes, por la subida de pensiones. Una cosa lo ya conocido, ese 0,9, esa actualización de las pensiones, otra cosa es lo que queda por delante. ¿Qué se puede esperar de un ministro como Escrivá, que es alguien que tiene ya responsabilidad en controlar las cuentas y que tenía un plan, digamos, o unas propuestas que lanzaba desde el AIREF que no eran exactamente lo mismo que planteaban desde Podemos y el PSOE? Sí, efectivamente. Lo bueno de Escrivá es que primero es una persona técnica y es una persona que conoce en profundidad las cuentas de la Seguridad Social y las opciones de reformarla que tenemos por delante. Y a su vez, lo segundo bueno es que es relativamente previsible porque ya nos dijo, cuando presidía el AIREF, qué le gustaría hacer. Y lo que le gustaría hacer va un poco en línea con lo que hemos visto que acaba de hacer, que es, por un lado, reindexar las pensiones al IPC, subir las pensiones conforme al IPC, pero obviamente esto no sale gratis. Subir las pensiones al IPC implica más gasto y la cuestión es cómo pagamos, cómo hacemos frente a ese mayor gasto. Y la propuesta de Escrivá, por resumir, es en esencia trasladar los recortes a los pensionistas futuros. Trasladar los recortes a los pensionistas futuros de dos formas. Por un lado, limitando las jubilaciones anticipadas de las generaciones venideras, que la gente se tenga que jubilar más tarde, aproximando la edad efectiva de jubilación a la legal, que será 67 años, y luego rebajando la cuantía de las pensiones que se cobrarán. Actualmente se calcula la pensión a percibir con la media de los últimos 25 años de salario cotizado. Escrivá quiere elevarlo o a los últimos 35 o incluso a toda la vida laboral. Quizá para alguna persona sea una buena noticia, en general sabemos que esta medida rebajará las pensiones. Hay otra cuestión de la que el gobierno, antes de ser gobierno como tal, el propio Pedro Sánchez de funciones hablaba, y hablaba también Podemos, subida del salario mínimo. Vamos a ver en qué queda eso. Por lo pronto, Bert, la subida se quedó en el cajón. No nos dan ninguna fecha, ¿no? Sí, se ha quedado más o menos en el cajón. El compromiso es que vaya subiendo progresivamente hasta que al final de la legislatura se quede en unos 1.150 euros en 14 pagas aproximadamente, pero Pedro Sánchez ya ha dicho que dispone de 1.400 días para que esto se cumpla, así que nos esperan cambios inmediatos respecto a la situación actual, que es un salario mínimo de 900 euros. Y es que ahora, dice el Ejecutivo, toca activar el llamado diálogo social, es decir, escuchar a sindicatos y escuchar a la patronal COE, siempre muy crítica con esta medida. Su presidente, Antonio Garamendi, ya ha dicho que la última subida supuso el envío de 60.000 puestos de trabajo a la economía sumergida. Los empresarios críticos, Rayo, pero lo curioso de todo esto es que Europa, por lo que se ha publicado en estos días, también iría un poco en esa línea. Se estaban planteando un salario mínimo equivalente al 60% de los salarios medios. Sí, efectivamente. Lo que pasa que, claro, el salario medio ¿de dónde, no? En España tenemos un salario medio nacional de en torno a 23.000 euros, pero evidentemente ese no es el salario medio de todas las comunidades autónomas, con lo cual elevar el salario mínimo al nivel que han pedido tanto Podemos como el PSOE, que son 1.200 euros mensuales en 14 pagas, es decir, 1.400 euros mensuales en 12 pagas, en algunas regiones como Extremadura o como Canarias, este salario mínimo, repito, de 1.400 euros mensuales en 12 pagas, equivaldría a más del 80% del salario medio. Sabemos que el salario mínimo siempre es peligroso para la creación de empleo, pero es especialmente peligroso cuando supera el 60% del salario medio. Justamente por eso la recomendación es que no lo supere.
Si lo ponemos al 80%, habrá regiones de España donde será muy complicado que se genere empleo. Ahora que está tan de moda hablar de la España vaciada, uno debería plantearse si uno de los factores que no empuja al vaciamiento de esa España vaciada es que no haya oportunidades laborales, que van a ser todavía menores si se encarece tanto el coste de contratación. Simplemente recordar, porque a veces se nos olvida, que el salario mínimo recae especialmente sobre las espaldas de las pymes, de las pequeñas empresas y muy en particular de las micropymes, de las más pequeñas, de las que tienen menos de 10 trabajadores. Si colocáramos el salario mínimo allí donde quiere Podemos y el PSOE, aproximadamente la mitad de la plantilla de las micropymes se vería afectado. Por tanto, eso supondría, como es obvio, una subida de costes laborales muy importante que no todas las pymes serían capaces de hacer frente. Está claro que hay que ver cómo lo afrontan las empresas, como el Estado, pero hay otro debate también, que es qué hacemos con los salarios medios, porque aquí el que más y el que menos reconoce que todos hemos perdido algo con respecto a lo que cobrábamos antes de la crisis. Me gustaría a mí conocer la opinión desde el punto de vista de una persona experta en economía, de lo que ha ocurrido en estos últimos años. No sé si hay posibilidad de pensar que se va a recuperar no solo el poder adquisitivo, los salarios, hay mucha gente que nunca lo ha recuperado, sino también incluso las condiciones salariales, y si sería bueno para el país. Yo entiendo que si la gente compra más, también consume más y tiene mayor confianza, ¿no? Bueno, cuanto más rico sea el país y sea capaz de pagar mayores salarios, mejor nivel de vida tendremos todos y, por tanto, tanto mejor para el conjunto de la población, evidentemente. La cuestión es que para poder pagar mayores salarios, la economía tiene que ser más productiva, tiene que incrementar su productividad. En Alemania, en Francia, se pagan mayores salarios no porque sus gobiernos manden que se pague más, sino porque sus empresas son mucho más productivas que las nuestras y, por tanto, tienen capacidad para hacer frente a muchos más salarios, a muchos mayores salarios. Además, en España se da la circunstancia de que el gasto en personal durante los últimos años las empresas lo han dedicado no tanto a aumentar salarios, sino sobre todo a incrementar las plantillas, a contratar a más personal, con lo cual lo destinas tu gasto de personal a incrementar la plantilla o a subir salarios, y habiendo tantos parados es lógico que se destine a contratar más. Sin embargo, conforme se va reduciendo el paro, y por eso es prioritario que reduzcamos el paro para ver que los salarios aumentan, conforme se va reduciendo el paro, va quedando menos gente disponible que ser contratada en el mercado laboral, e inevitablemente los empresarios tienen que competir por los trabajadores y tienen que empujar por sus salarios al alza. Esto no es un ejercicio de ciencia ficción. En Estados Unidos la tasa de paro está en mínimos históricos y ya estamos viendo que los salarios, ya no del personal más cualificado, sino el salario de los trabajadores menos cualificados, está creciendo a ritmos interanuales en torno a un 5% de incremento salarial al año. Por tanto, creo que ese es el camino: potenciar el incremento de la productividad de la economía, liberalizar mercados, bajar impuestos para atraer inversiones, que haya más empresas, en definitiva, que lo hagan mejor, que produzcan más, que demanden más trabajadores, y a través de la mayor demanda de trabajadores, reducción del paro, y cuando haya poco paro y por tanto el mercado laboral esté tensionado por el lado de la falta de trabajadores, que los empresarios se peleen por contratar trabajadores pagándoles mayores salarios. Está claro que todo tiene un orden, y en la primera de las prioridades será que las empresas produzcan más. Pues fíjate qué iniciativa tan curiosa ha tomado, buscando mayor productividad, una empresa de Jaén que se lo ha podido permitir, porque yo creo que, bueno, la circunstancia de que es una empresa de software quizás ayude bastante, que es 4 días laborables solo a la semana. Le da un día libre más y están seguros de que van a conseguir que la empresa, con menos horas trabajando la gente allí, produzca más. Esto solo vale para el software, para el mundo de colores de las nuevas tecnologías, ¿o tú crees que sería algo aplicable a otros trabajos? Hombre, es perfectamente aplicable, pero lo que hay que evitar es trasladar modelos de relaciones laborales de una empresa o de un sector concreto a la generalidad de sectores antes de que esos sectores se hayan transformado. Evidentemente que nuestras economías pueden ofrecer a lo largo del tiempo, conforme la productividad se va incrementando, mejores condiciones laborales a los trabajadores, es obvio. En el siglo XIX se trabajaban 6 días a la semana y se trabajaban 12 o 14 horas diarias. Hoy trabajamos 5 días a la semana, 8 horas diarias de media en general, y además con un mes de vacaciones. Que en el futuro, conforme sigamos aumentando la productividad, conforme la economía siga creciendo, vamos a ser capaces de trabajar menos horas o menos días a la semana o tener mayor número de vacaciones al año, creo que es obvio y creo que es deseable y creo que es un horizonte hacia el que nos tenemos que dirigir. Pero esas medidas se tienen que adoptar
cuando cada empresa, cuando cada sector sea maduro y esté preparado en términos de productividad. Si intentamos trasladar este esquema, que es maravilloso y felicito a la empresa por adoptarlo y ojalá le salga bien, a otras compañías que no son capaces de hacer frente a esa reducción horaria, lo que podemos conseguir es que muchas de esas empresas o se vean abocadas a la quiebra o a la reestructuración o a la reducción de salarios para intentar compensar una medida que no son capaces ahora mismo, ojalá sí en el futuro, de adoptar. Ya entendimos que ojalá fuera exportable, pero vale para esa empresa y quizás no valga para las otras. Juan Ramón Rayo, gracias. Como siempre, un saludo. Muchas gracias a vosotros.